Seguimos con la cuarta parte de tu conducta en el combate de conformidad con el derecho de la guerra. Nos quedamos en Civilians and Private Property. This section summarizes laws of war relating to civilians and private property. Do not strengthen the enemy's will to fight by needlessly ravaging private property and terrorizing civilians. Know and obey the common sense laws regarding the treatment of civilians and private property. Esta sección resume las leyes de la guerra relacionadas con la propiedad, con los civiles y la propiedad privada. No fortalezcas la voluntad del enemigo de combatir al devastar en forma innecesaria la propiedad privada y aterrorizar a los civiles. Conoce y obedece las leyes del sentido común con respecto al trato de los civiles y de la propiedad privada. It may be difficult to understand the rage and anguish of seeing personal property destroyed and personal rights abused. In this century, the American soldier has always fought on foreign soil. Puede ser difícil comprender la rabia y ansiedad de ver la propiedad personal destruida y los derechos los derechos personales siendo abusados, o sea, violados. En este siglo, el soldado estadounidense siempre ha combatido en suelo extranjero. Therefore, our land and people have not been torn and devastated by the destruction of war. Unnecessary destruction of property and inhumane treatment of civilians are violations of the law of war for which you can be prosecuted. Por lo tanto, nuestra tierra y pueblo no han sido destruidos y devastados por la destrucción de la guerra. La destrucción innecesaria de la propiedad y el trato inhumano de los civiles son violaciones al derecho de la guerra por estas violaciones puedes ser enjuiciado. Don't violate civilians' rights in war zones. All civilians in a country involved in war have rights. However, different and unusual a foreign land may seem to you, remember to respect its people and their honor, family rights, religious belief and customs. No violes los derechos de los civiles en las zonas de guerra. Todos los civiles en un país involucrado en la guerra tienen derechos. Sin embargo, aunque estos parezcan diferentes o inusuales, en una tierra extranjera, para ti, o sea, que sean inusuales o diferentes para ti en una tierra extranjera. Recuerda respetar a su pueblo y su honor, derechos familiares, creencias religiosas y costumbres. Make sure civilians are protected from acts of violence, threats, and insults. It's against the law of war to hold civilians as hostages or expose them to unnecessary danger. Women in war zones must be protected against rape and forced prostitution. Civilians have rights. Asegúrate de que los civiles están protegidos de actos de violencia, amenazas e insultos. Es en contra del derecho de la guerra retener o tener a los civiles como rehenes o exponerlos a un peligro innecesario. Las mujeres en las zonas de guerra deben ser protegidas en contra de la violación y de la prostitución forzada. Los civiles tienen derechos.
ensure the safety of civilians. It is lawful to move or resettle civilians if it is urgently required for military reasons, such as clearing a combat zone. Usually, your commanding officers will tell you if and when it is necessary to move them. Asegura o garantiza la seguridad de los civiles. Es legal mover o restablecer a los civiles si se requiere urgentemente por razones militares, tales como, pues a lo mejor, limpiar, clarear una zona de combate. Usualmente, tu comandante te dirá si y cuándo es necesario desplazarlos o moverlos. In any circumstances where civilians are in danger due to immediate military activities, you should take action to ensure their safety. Whenever the military situation necessitates moving or evacuating civilians, remember to use common sense. Treat civilian refugees as you would want your family to be treated under similar circumstances. En cualquier circunstancia en donde los civiles estén en peligro debido a las actividades militares inmediatas, deberás tomar acciones para garantizar su seguridad. Cada que una situación militar lo amerite o amerite desplazar o evacuar a los civiles, recuerda emplear el sentido común. Trata a los refugiados civiles como te gustaría que trataran a tu familia bajo una circunstancia similar. Unless emergency conditions exist, as in an unexpected attack, give them enough time to collect and move their goods and property. Civilians may be moved if required. A menos que existan condiciones de emergencia, como en un ataque inesperado, por ejemplo, dales el suficiente tiempo para recopilar, colectar, recoger y mover sus bienes y su propiedad. Los civiles pueden ser desplazados o movidos si se requiere. Don't burn or steal civilian property. The Geneva Conventions forbid retaliating against civilians for the actions of enemy soldiers. Do not start fires in civilians' homes or buildings or burn their property unless the necessities of war urgently require it. No incendies o robes la propiedad civil, o sea, las pertenencias civiles. Las convenciones de Ginebra prohíben la venganza en contra de los civiles por las acciones de los soldados enemigos. No inicies incendios en los hogares civiles o en los edificios o quemes su propiedad o sus bienes a menos que las necesidades de la guerra lo requieran así en forma urgente. When searching dwellings in enemy towns or villages, do not take non-military items. Theft is a violation of the laws of war and U.S. law. Stealing private property will make civilians more likely to fight you or to support the enemy forces. You do not want to have to fight both the enemy armed forces and civilians. Civilian property must be safeguarded. Cuando no catees, sino cuando inspecciones las viviendas en pueblos enemigos o en comunidades, no te lleves artículos que no sean militares. El robo es una violación de las leyes de la guerra y de la ley estadounidense.
El robar bienes privados hará que los civiles eh, tengan más disponibilidad o deseen combatir en contra tuya o apoyar al enemigo, a las fuerzas enemigas. Tú no vas a querer tener que combatir tanto a las fuerzas armadas enemigas como a los civiles. La propiedad de los civiles debe ser salvaguardada. Y seguimos con el siguiente video, que será Unlawful Acts and Orders, o sea, actos y órdenes ilegales. To be continued, continuará.